Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Daniel 7, Daniel capítulo 7. Vamos a continuar con este capítulo que comenzamos hace unas semanas. Habíamos abarcado los versículos 1 al 14. Estuvimos viendo el rey digno de esos versículos, que viene a ser el Mesías. El rey digno, el rey justo, el rey decisivo, digamos, de la historia. Y hoy vamos a continuar con los versículos 15 al 28. Y antes de leer, siempre el deseo es, cuando uno prepara un pasaje o prepara un sermón o estudia un pasaje, quiere entender cuál es el punto principal, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y no solamente qué dice el pasaje, sino por qué. ¿Por qué el autor lo incluye? ¿Por qué Dios incluye este pasaje en este lugar de Daniel? Y eso no siempre es fácil. Y este es un ejemplo de esos pasajes que me parece que puede ser muy difícil, muy complejo estudiar, entender y luego reducir a un principio, pero siempre se puede, ¿no? Siempre con el estudio, la ayuda del Señor. Y bueno, mi esperanza es que se reflejen los principios y el punto principal por medio del sermón de hoy. A medida que leo los versículos 15 al 28, tengan en mente este título que le he dado al sermón: La esperanza de los santos ante la amenaza más grande de la historia. La esperanza de los santos ante la amenaza más grande de la historia. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. Cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Estos versículos son la interpretación de los versículos 1 al 14. Daniel recibe una visión de parte de Dios y queda atónito
por lo que ve y luego se le da la interpretación. Y la interpretación realmente nos relata muchos los detalles que ya vimos en los versículos 1 al 14, a no ser de dos detalles en particular. Ahora se habla de los santos del Altísimo, en vez de aquel que es como hijo de hombre. Y se explica con más detalle la cuarta bestia, la bestia más feroz, la bestia más amenazante hacia el pueblo de Dios. Y la gran pregunta al leer este pasaje es, ¿por qué? ¿Por qué revelar esta visión? ¿Por qué revelar su interpretación? ¿Cuál es el propósito de describir el enemigo más malvado que enfrentarán los santos? A un pueblo que ya está harto, a un pueblo que se siente aplastado por reyes que aparentemente no son tan malvados ni tan amenazantes como el rey que vendrá. En términos generales, ¿cuál es el beneficio de entender las cosas horrendas que van a suceder en el futuro antes de que finalmente Dios torne todo, como dice el himno, en feliz realidad? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Qué beneficio nos trae a nosotros? Es una pregunta importante, me parece. Especialmente considerando que los santos que estaban leyendo esto estaban ellos mismos sufriendo. Estaban ellos mismos bajo exilio. Y uno sabe que el rey viene, lo acabamos de entender en versículos 13 y 14. El rey viene, va a conquistar. Pero ¿por qué se toma el momento, el tiempo ahora, Dios, en revelarle a Daniel algo más específico sobre cuán terrible va a ser ese último reino? Cuán terrible va a ser ese último rey. A mí me llama la atención. Y vamos a responder la pregunta al final. Vamos a volver a esta pregunta después de haber visto los versículos. Nos encontramos en la segunda mitad de Daniel, donde se interpreta la visión. Y como ya entendemos del capítulo 7, que es semejante al capítulo 12 de Daniel, se nos está revelando la soberanía de Dios, el plan de Dios sobre las naciones gentiles de la historia. La última vez que estuvimos en Daniel, estudiamos que los reyes feroces de la tierra serán juzgados por el anciano de días y reemplazados por el Mesías, por aquel que es como hijo de hombre. Pero nos quedó a nosotros en el tintero la interpretación. Nos quedó entender la explicación más elaborada sobre la cuarta bestia y el cuerno soberbio. Y con eso les introduzco que el propósito de este pasaje, increíblemente, aunque los detalles que da son asombrosos, son horripilantes, el propósito de este pasaje es animar a los santos sufridos de toda la historia con la promesa de que ellos sobrevivirán y superarán al rey más temible y la amenaza más grande de sus vidas. Junto al Mesías, ellos gozarán de victoria y de descanso seguro en el reino eterno de Dios. Piensen en esto como cuando uno se presenta a la situación se prepara para la situación más horrible, más fea, ¿no? Cuando uno se prepara y dice, bueno, yo me preparo para lo peor y espero lo mejor. Bueno, podríamos pensar que esto de alguna manera motiva de esa manera, diciendo, se viene algo terrible. En un futuro se viene el peor de las amenazas, el rey más malvado. Estén preparados, sepan qué va a suceder con ese rey malvado, sepan cómo Dios va a tener victoria sobre ese rey malvado, para que les anime ahora también a perseverar, a sobrevivir y a superar las dificultades, las amenazas, las maldades que viven ahora. Dios ya ha prometido que va a suceder con el peor de los casos. Están animados para esos casos que son una sombra hoy.
Estas realidades futuras tienen la intención de motivar a los creyentes actuales y futuros a perseverar, sabiendo que serán victoriosos en Cristo aún ante la prueba más dura de la historia. La última vez que estuvimos en Daniel 7 hablamos de varias certezas que queríamos tener en mente para perseverar en un mundo reinado por reyes malvados. Y hoy les quiero dar a ustedes 4 realidades que los creyentes deben tener en mente para perseverar ante la increíble maldad y las amenazas de este mundo. 4 realidades. Y les voy a dar la descripción breve o el título breve de cada realidad y luego, a medida que vamos viendo esas realidades, la descripción más larga. Primero vamos a ver la cruda realidad. Segundo, la realidad colectiva. Tercero, la realidad eterna. Cuarto, la realidad suprema. Entonces, empezando allí en el versículo 15, veamos primero la cruda realidad. Y la cruda realidad es esta, hermanos, que los creyentes enfrentarán amenazas y maldades que no podrán comprender. Los creyentes se enfrentarán a amenazas y maldades que no podrán comprender. Versículos 15 y versículos 28 son los que envuelven esta sección. Y noten que ambos versículos describen el carácter perplejo, la actitud asombrada y atónita de Daniel. Y no difiere una mucho de la otra. Versículo 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y versículo 28 dice: cuando ya vio Daniel todo lo que significa esta visión y la victoria del rey, la victoria de los santos y su reino por la eternidad, igual miren lo que dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me seguían turbando. Me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Las palabras allí en el original describen a Daniel en destreza, con falta de aire, una persona en modo figurativo cerca de la muerte, al punto que afecta su cuerpo. Y las palabras allí que nos describen a Daniel son difíciles de traducir, de interpretar. Realmente no hay palabras semejantes en el arameo ni en el hebreo. Entonces muchos empiezan a acudir a otros idiomas de esos tiempos. Y esto es lo que más se entiende, es que la visión de Daniel lo deja turbado, lo deja exhausto, quizás hasta enfermo, a punto de la muerte. Y esto no es algo que solo se limita a este pasaje, pero es bastante interesante que tanto al comienzo como al principio se menciona este carácter turbado de Daniel. Seguramente las verdades y los principios de la visión le serían de ánimo y de confort a Daniel en momentos de prueba y de tribulación. Pero eso no cambió la cruda realidad de lo que Daniel estaba viendo. Los santos de Dios experimentarán maldades y amenazas horrendas antes de que reinen junto al Mesías. Esta es la cruda realidad, si lo hablamos en términos de nosotros, los santos, los creyentes, es la realidad en que vivimos. En este mundo ya tenemos y habrán más amenazas, más maldades en nuestras vidas que no podemos completamente comprender y menos explicar a otros. Un autor, hablando sobre este pasaje, dijo: por más fuerte y profunda que sea nuestra fe, por más real que sea nuestra experiencia con Dios, seguimos siendo seres humanos cercados por la fragilidad. Y simplemente no podemos pensar en el tipo de cosas que hay en esta visión sin ser sacudidos, como tampoco pudo hacerlo Daniel.
A esto se aplica un poco el concepto de la teodicea, ¿verdad? Si Dios es soberano, si Él es el creador soberano y es bueno, si Él es soberano sobre todo y es bueno, ¿por qué permite la maldad? Esto es algo que pregunta el mundo, preguntan los ateos, preguntan los que no creen en Dios, los que tienen dudas sobre existe un Dios, y hasta a veces los cristianos mismos. Dios, ¿qué pasa acá? Si tú eres soberano, si tienes el control de todo, ¿cómo es que estoy sufriendo esto en mi hogar, en mi familia? ¿Cómo es esta injusticia? Si eres bueno hacia mí, si tienes control de todo. Pero la injusticia, la maldad, el pecado a veces predominan. Bueno, bíblicamente entendemos que la maldad es el resultado, la consecuencia del pecado, aún en un mundo bajo la mano de Dios. Entendemos que la maldad llegará a su fin cuando Cristo venga por segunda vez. Tenemos la esperanza de que la maldad va a llegar a su fin, el pecado también, la muerte. Pero no pretendemos, como Daniel, entender la razón detrás de cada caso de amenaza y de maldad en el mundo. Hay eventos, hay situaciones que Dios permite y no entendemos por qué, ¿verdad? Como el caso de Job. Dios permite algo tremendo en la vida de Job. Satanás hace desastres en su vida, personal, económica, social. Lo deja por el piso. Y finalmente lo único que Job puede hacer y debe hacer, entendemos, es respaldarse, aferrarse a la sabiduría, a la santidad y al poder de Dios. Que Dios, mediante todo esto, en medio de todo esto, me va a poder sustentar y sabe por qué lo ha permitido, aunque yo no entienda. Me callo. No tengo nada que decir frente a un Dios como Él. Y cuando nos enfrentamos a la cruda realidad de la maldad en este mundo, es una realidad que nos sintamos perplejos, frustrados por lo que mal está haciendo en este mundo. Hermanos, es común. Y debemos entender esto con Daniel, de que nosotros no siempre tenemos la respuesta y quizás la reacción apropiada cuando alguien está sufriendo, cuando hay maldad en el mundo, especialmente si es un hermano o otra persona que está sufriendo, quizás la respuesta es no intentar explicar por qué, sino sentir la frustración, sentir el deseo de que ya el reino de Dios venga. Y como Pablo, que se frustra con la muerte, con el pecado y la muerte en 1 Corintios 15, y después llega un punto donde él se burla de la muerte, se burla de ese aguijón que tenía la muerte, demostrando su frustración. Nosotros similarmente decimos que llegue el momento donde ya no haya más maldad, no haya más muerte, no haya más pecado. La cruda realidad es que los creyentes se enfrentarán a amenazas y maldades que no podrán comprender. Bueno, eso es algo, digamos, en la periferia del pasaje, ¿verdad? Al principio y al fin, que quizás vale la pena subrayar y aplicar de una manera. Ahora entramos a la segunda realidad que empieza en lo que es la interpretación de la visión, la realidad colectiva. La realidad colectiva, y lo denomino así porque esta realidad es la siguiente, que los creyentes reinarán con Jesús sobre la tierra porque Dios los ha hecho partícipes de su victoria sobre la maldad. La realidad colectiva, la realidad de unión que nosotros tenemos, que es cierta, que es una certeza en nuestra vida, es que los creyentes reinaremos con Jesús sobre la tierra, porque Dios nos ha hecho partícipes de su victoria sobre la maldad. Versículos 16 al 18. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, ¿sí?
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Algo que a la audiencia original le hubiera saltado inmediatamente al leer esos versículos era la semejanza que ese versículo, especialmente 18, tiene con el 14. En el 14 es el Mesías. Es aquel como hijo de hombre que recibe esta potestad, este reino. Y en el versículo 18 son los santos del Altísimo. Y pienso lo que está ocurriendo aquí es que se está haciendo una unión entre el Mesías y entre los santos. Es demasiado obvio que el autor desea animar a su audiencia con la realidad de que el Rey Supremo de la historia y de la tierra está unido a los santos sufridos de Dios. O sea, la idea es, cuando el Mesías reine, queridos santos, ustedes reinarán con Él. De eso pueden estar seguros. Interesante conexión. Y aparte de esa conexión, comparando los versículos 14 y 18, también tenemos la manera que se describe a los santos. Los santos del Altísimo, dice la Reina Valera. Pero hay un detalle en estos versículos, este pasaje que vale la pena resaltar. Cuando se habla de los santos, en casi todo este pasaje, la palabra que se usa para hablar del Altísimo es distinta a cuando habla del Altísimo por sí solo. ¿Sí? Un detalle acá de la gramática, de la composición, pero creo que nos ayuda hasta a identificar aún más cómo se conectan los santos con el Mesías. Por ejemplo, el versículo 25, vean que dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Esa es una palabra en el arameo, hablando de Dios Padre. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Allí en ese versículo, en esa sección, Altísimo tiene una forma un poco distinta, y es del más alto, podría ser la traducción. Y esta diferencia, notan los comentaristas, notan los estudiosos y aún algunos traductores de la Biblia, esta diferencia está hablando de que acá se refiere a dos altísimos distintos. Uno se refiere al Padre, otro al Mesías. Y cuando siempre que se habla de los santos en este pasaje y se habla de los santos del Altísimo, es siempre con esta segunda palabra, que habla del Mesías. Por lo tanto, lo que está diciendo Daniel es que cuando el Mesías sea entronado sobre la tierra, los santos también recibirán su lugar como reyes de la tierra. Hay también un concepto, un punto más por este punto de la realidad colectiva. En la Biblia se habla mucho de que hay momentos donde una persona representa a muchos, ¿sí? En la teología se habla de la solidaridad corporativa, algo así. No sé si es la traducción que hoy darían en el castellano, pero cuando es común ver en la Biblia que Adán, por ejemplo, representa a toda la humanidad. Y Jesús muchas veces representa a toda la humanidad redimida. Adán a la humanidad pecaminosa, Jesús a la humanidad redimida. El segundo Adán representa la nueva creación. Cuando Él murió y resucitó de los muertos, sus hijos participaron de esa muerte y resurrección. Pero también cuando Él tome su lugar como Rey de la tierra, sus santos reinarán con Él en la tierra. Y esto solo, hermanos, le destaco estos detalles, tanto textuales como teológicos, para decir qué hermosa realidad. Una y otra vez, punto tras punto, detalle tras detalle, nosotros estamos unidos al Rey digno de la historia, conectados con Él. Que cuando Él tenga victoria, nosotros tendremos victoria. Lo decisivo que sea su victoria es cuán decisiva es nuestra victoria. Lo que dure su reino, durará nuestro reino.
Estamos ligados a Él, conectados a Él. Es una realidad hermosa que nosotros estemos unidos al Mesías, al Rey digno, al Rey decisivo de la historia. Nuestra victoria, nuestro descanso, hermanos, es tan seguro como su victoria sobre los reyes malvados de la tierra y su reino eterno sobre la nueva creación. Me hace pensar en las palabras de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, versículos 8 y después 11 al 13. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Acuérdate de este hombre, a este Salvador, a Jesucristo, el Mesías, que está verificado que murió, que es descendiente de David, conforme a mi evangelio. Y después versículo 11 dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Realmente esa unión, morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y nuevamente resaltando ahí la seguridad, la certeza de que los que están en Él, los que permanecen en Él, estarán para siempre con Él. Hasta reinarán con Él. Tremenda la realidad colectiva en este pasaje. La cruda realidad, la realidad colectiva, y ahora vemos la realidad eterna. La realidad eterna. Y la realidad eterna es esta, que los creyentes gozarán de un reino eterno que opacará la amenaza y maldad de los reinos temporales. Esto es una tremenda realidad. Los creyentes gozarán de un reino eterno que opacará la amenaza y maldad de los reinos temporales. Y esto lo vemos en el versículo, vean primero en el versículo 18. ¿Sí? Después dice: recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Perdón, el versículo 17 quise decir. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y esto lo hablamos la vez pasada, cuando vimos los primeros 14 versículos, y hablamos del origen de estas bestias, el origen de estos que son reyes, ¿verdad? Reyes malvados, reyes feroces de la historia. Hablamos de que ellos claramente eran reyes terrenales, de la tierra. Aunque en los primeros versículos del capítulo 7 ellos salen de mares, de toda una mezcla de los mares, mostrando ese caos que hay en el universo, el cual Dios controla, entendemos que originalmente ellos son humanos, son temporales. Hay el énfasis en que son de la tierra. Sin embargo, el reino de los santos, al estar unidos al reino del Mesías, será un reino para siempre. Un reino para siempre, dice el versículo 18. El reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es como que eternamente eterno. De todos los siglos eternamente, o sea, como que se acumulan las palabras para describir que esto no tiene fin. El gran contraste entre el reino eterno de los creyentes y el reino temporario de los reyes malvados de la tierra. Otro lugar donde vemos en este pasaje este contraste es en el reino temporal del cuerno temible y también en el reino de los santos. Y yo en un momento les voy a quizás explicar con más fluidez, más claridad, la descripción de la cuarta bestia. En este momento le estoy resaltando detalles para ver principios específicos. Fue la manera que más me pareció resaltar lo enfatizado, lo que el autor quiere que nosotros veamos en este pasaje. Pero déjenme saltar a unos versículos ahora, ir al versículo 25, para hablar también de que aún el rey más malvado de la historia, o sea, el rey que al final va a hacer que la bestia, o sea, el imperio y
los 10 reyes antes de él y los 3 que deja por el piso, que se vean como nada, que se vean como hormigas, que se vean en comparación a él, se vean como gatitos en comparación a este león. Nada. Pero aún este rey malvado tiene un reino temporal. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este personaje, el más malvado y más amenazante de la historia, llegará al punto de blasfemar públicamente contra Dios y afligir y quebrantar a los santos. Pero nuevamente está este detalle de lo temporal que es su reino. No sé si es el momento realmente para entrar a toda la interpretación de qué significa esto, tiempo, tiempos y medio tiempo, pero brevemente les digo, estudiando lo que dicen otros pasajes que usan estas palabras y aún lo que dice el Nuevo Testamento, esto parece ser un periodo de 3 años y medio. ¿Sí? Cuando hablamos de los tiempos finales, que esta descripción en versículos 15 al 28 es una descripción de los eventos futuros, habrá un momento que nosotros entendemos que la iglesia no va a ser parte, habrá un momento donde la tierra va a sufrir la gran tribulación, el momento más feo, de más sufrimiento, de más maldad, más amenaza, especialmente para aquellos que se conviertan durante el tiempo que ha habido en toda la historia. Y en particular los últimos 3 años y medio, tiempo y medio tiempo, serán un espanto. Será cuando el anticristo, será cuando este cuerno desate su maldad y haga terrores en toda la tierra. Pero su tiempo se va a cumplir. Son 3 años y medio y luego de ese tiempo predeterminado ya por Dios y no por la bestia, no por el cuerno, como dice el versículo 26, se sentará el juez. Y no solamente le quitarán su reino, sino que también él será destruido y arruinado hasta el fin, dice el texto. Y esto me parece que intencionalmente se menciona que no es solamente que su reino termina, no es solamente que él deja de reinar y como otros reyes, otras bestias, que en su conclusión se les permitió vivir por un tiempo, dice en los primeros versículos del capítulo 7, a él se le destruye. A él es arruinado hasta el fin. El reino de este cuerno no tendrá esa oportunidad. Su fin será en el momento y será eterno. En contraste, la duración del reino de los santos será eterno. Dice el texto, esos versículos allí, versículo 27, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Nunca más. Después de que esto ocurra, este evento futuro ocurra, nunca más habrá otro reino gentil malvado. Más bien, como dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y esto, quizás el aspecto de la eternidad, la realidad eterna, debería tener este efecto de opacar lo mal que le hemos pasado, todo el sufrimiento que hemos padecido en este mundo de tinieblas. Pensar de que un momento, aún esto, aún esta injusticia, aún este cáncer, aún esta enfermedad,
aún este gran problema que tengo en mi matrimonio, todo va a llegar a su fin. Nuevamente, no estoy queriendo disminuir lo que estamos viendo aquí en cuanto al padecimiento de los mártires que van a enfrentarse al peor rey de toda la historia, pero como les dije al comienzo, creo que lo que también está haciendo el autor y lo que está haciendo Dios es dándonos esa victoria, dándonos esa esperanza eterna sobre lo más difícil que va a ocurrir en toda la historia para que nosotros podamos hoy pensar de que las dificultades, las amenazas y las maldades, que son una sombra, también tendrán su fin. La realidad eterna que nos da la Escritura es realmente motivante. Todas las lágrimas, toda la muerte, todo el duelo, todo el clamor, todo el dolor cesarán con el último rey malvado. Y cuando el Señor establezca su reino y nos haga parte de ese reino, Él nos pastoreará eternamente. Nos pastoreará eternamente. Dice Apocalipsis 21:4, versículo: amado, querido por los santos de toda la historia, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ese acto que a veces en vergüenza nos sacamos las lágrimas por algún padecimiento, por algún dolor que nosotros lo hacemos, dice que Dios lo va a hacer por nosotros. Él enjugará sus lágrimas. Él las quitará. Y ya no habrá más dolor. Ya no habrá más pena. Esa es la esperanza eterna. El gran contraste entre el reino temporal de los reyes malvados y amenazantes y el reino eterno de Dios y nuestro. Y esto nos lleva a la última realidad del pasaje, la cual he nombrado la realidad suprema. La realidad suprema. Y la realidad suprema es que los creyentes tienen la garantía, de que su victoria será decisiva y su reino seguro, aunque se enfrenten a las peores amenazas y maldades de este mundo. Los creyentes tienen la garantía de que su victoria será decisiva y su reino seguro, aunque se enfrenten a las peores amenazas y maldades de este mundo. Y ahora sí, esto lo extraigo, hermanos, de la manera que se viene describiendo la bestia y la manera que después se describe a los reyes y luego se describe al rey, al cuerno malvado. Todo esto con una progresión que tiene el sentido de traer temor y decir, cada vez peor. Ya las 4 bestias eran terribles y la cuarta era horrenda. Y ahora me decís que la cuarta bestia se multiplica y es hasta peor que las anteriores. Fíjense, empezando el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Daniel quiere saber quién es, de qué se trata, que era tan diferente de todas las otras. Eso lo mencionamos la vez pasada, porque no se compara a ninguna bestia que podemos que las demás se comparan a bestias que conocemos en la tierra, ¿verdad? León, oso, leopardo, y la última bestia no tiene comparación, no se usa ningún animal para describir. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, eso sí, ya estaba en los versículos anteriores, 1 al 14, y ahora se agrega, y uñas de bronce, quizás resaltando la capacidad de destrozar sus víctimas en pedazos, amplifica aún más la destrucción de su reino. Y yo les mencioné la vez pasada que este reino probablemente representa al reino de Roma, al Imperio Romano.
Y siento que hay bastante evidencia bíblica para poder decir que habla de Roma en el pasado, o sea, Roma que después experimentarían los creyentes del primer siglo, y una Roma, entre comillas, que es futura. Como en dos etapas. La segunda etapa se escribe en los versículos 20 al 21, después 24 al 25. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, esta sería la segunda etapa, que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grandes que sus compañeros. No sabemos exactamente cómo se conectará, y yo no soy demasiado dogmático con mi interpretación aquí, pero yo les propongo que en un principio, cuando veíamos los versículos 1 al 14, estábamos hablando y estamos viendo de Roma antigua, de la Roma que llegó a conquistar prácticamente todo el mundo conocido, con una ferocidad no tan apresurada ni tan ligera como la de Alejandro Magno y los griegos, sino lentamente y seguramente destrozando a sus enemigos. Pero que después, en algún momento, va a aparecer un nuevo imperio, que de alguna manera se conecta con el imperio romano, no sabemos exactamente cómo, si será algo geográfico, si será algo político, social, no estamos muy seguros, no nos revela tanto la Escritura. Pero esto será compuesto por 10 reyes, que finalmente darán lugar a un rey destacado, al anticristo, a este hombre de pecado, como leímos en 2 Tesalonicenses 2. También encontramos una descripción de él en Apocalipsis. Y dice que es un cuerno muy soberbio, al punto de blasfemar y querer destronar a Dios. También hace guerra contra los santos y los vencía. Como les mencioné, esa etapa en los tiempos futuros, cuando haya la gran tribulación, unos 7 años donde el mundo va a sufrir de una manera particular, especialmente en los últimos 3 años y medio, y allí este rey va a hacer guerra contra los santos y los vencerá. Será una gran persecución, imagínense, incluyendo la muerte de muchos santos de Dios. Y acá se agrega también que este mismo personaje pensará en cambiar los tiempos y la ley, dice el texto. Interesante. Los tiempos y la ley. Y probablemente esta frase se refiere a todo lo que representa la adoración del Dios verdadero de las Escrituras. O sea, este cuerno, este anticristo, el personaje más malvado, el rey más malvado de la historia, más amenazante, va a hacer todo lo posible para destronar a Dios, para desviar a las personas de Él, de que no lo adoren, de que lo adoren a Él, va a blasfemar, va a hacer todo lo necesario. Pero como mencionamos, su reino llegará a su fin y la victoria de Dios, del Mesías y de los santos es una victoria a tiempo y decisiva. A tiempo y decisiva. Cuando el anciano de días cuando primero el anciano de días juzga a aquel que es como hijo de hombre, en el versículo 13 y 14, él lo encuentra digno de tomar el reino y potestad de todo. Y ahora en estos versículos 17 y 18, versículo 22, primeramente, el anciano de días también juzga a los santos y los encuentra dignos de vindicarles por haber perseverado ante la crueldad de los reyes de la historia. Va a llegar a un punto donde la ferocidad del rey más malvado y más amenazante no puede cambiar el juicio
decisivo de Dios. Llegará el día en que los santos sufridos ya no serán víctimas de reyes y de reinos, sino que ellos reinarán sobre toda la tierra y formará parte de un reino justo, bueno, pacífico y eterno. ¿Qué día será ese? Qué hermosa realidad. Un padre de la iglesia llamado Ireneo dijo esto: en el reino mesiánico, los mártires reclamarán el mundo como la posesión que les fue negada por sus perseguidores. Eventualmente reinarán en la creación en la cual sufrieron esclavitud. Qué lindo. Que ese cambio, esa transformación, donde se dan vuelta a las cosas y ya los reyes malvados de la historia ya no existirán, ya no tendrán lugar sobre los reinos, sino que nosotros, junto con el Mesías, tendremos victoria. Victoria a tiempo y una victoria decisiva, que no cambia. Dios va a llegar en el momento justo. Aunque muchos padezcan, aunque muchos sufran persecución, Dios va a llegar cuando debe llegar. Y de ese punto en adelante, ya no habrá más. Ya no habrá más maldad, más pecado. Qué raro, ¿no? Pensar en una promesa nuestra como reinar sobre la tierra. En mis años como creyente joven, en mis primeros años como un cristiano, no pensaba en eso. Todavía me cuesta pensarlo, no siento un anhelo por reinar. No sé si ustedes lo han pensado de esa manera. Yo quiero ser redimido, quiero ser ya completamente quitado de este cuerpo de pecado, quiero estar con Dios, quiero ser glorificado. Pero no sé si han pensado en la implicación de reinar. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Y quizás hasta suene un poco soberbio, ¿no? Yo soy ser un rey, yo voy a ser un gobernador, tener gente bajo mi autoridad. Bueno, entendemos que no es una autoridad que viene de parte de una persona con arrogancia, con soberbia. No habrá celos entre personas. Entendemos que nosotros somos parte del reino de Cristo ahora, ya en este momento. Al redimirnos, cuando Cristo redime a personas de cada pueblo, de cada tribu, de cada nación, de cada lengua, Él nos hace parte, nos hace formar parte de su reino espiritual. Ya entendemos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero decir que nosotros estamos reinando ahora, me parece que no representa lo que la Biblia dice. Nosotros en este momento no estamos reinando sobre nada. No tenemos posesión sobre ninguna persona, sobre un poder espiritual, nada. Algunos dicen que esto ya se cumplió en Cristo. Pero las Escrituras apuntan de que el reino de los santos está ligado con el reino del Mesías, y el reino del Mesías solo ocurre cuando todos sus enemigos estén bajo sus pies. Y Hebreo nos aclara que Él está centrado a la diestra del Padre en este momento, esperando que los reyes y los reinos sean puestos a sus pies. Llegará el momento cuando la creación volverá a resplandecer como en Edén y la humanidad cumplirá con su función original. Bien al final de Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán los santos. Particularmente hablando allí de los mártires, pero creo que hay implicaciones para nosotros también, promesas de reinar nosotros, lo que no suframos como mártires, reinarán por los siglos de los siglos. Imagínense reinar en la nueva tierra. En el reino
el milenio del Señor y la nueva tierra. Yo estuve leyendo el libro de Randy Alcorn sobre el cielo en preparación de este mensaje y agarré muchas citas. Es un libro hermoso, si no lo han leído. Anima mucho a uno a pensar, especialmente si has perdido un ser querido, o estás pensando en la muerte, o estás pensando en la vida después de la presente, queriendo pensar cómo va a ser el cielo, y las promesas, y todo lo que vamos a hacer allí, y cómo vamos a gozar y disfrutar del Señor, y de tantas cosas que ya hacemos en esta tierra, pero de una manera perfecta, sin pecado entre medio. Me anoté varias citas aquí de Randy Alcorn. Les menciono una. Imagínese responsabilidad, servicio y liderazgo que son absoluto gozo. La responsabilidad que Dios nos va a confiar como una recompensa solo puede ser buena para nosotros y encontraremos deleite en ella. Reinar en la nueva tierra será capacitar, equipar y guiar, ofreciendo sabiduría y aliento a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Imagínense esto. ¿Quién estaba pensando en su vida eterna haciendo esto? Equipando, ayudando, sirviendo, pero para la gloria de Dios, sin pecado, disfrutando de este servicio, disfrutando del trabajo, y otros disfrutando de nuestra autoridad. Porque no van a haber motivaciones mías que hagan cuestionar a los demás. Bueno, anhelemos este momento. Anhelemos el momento cuando reinaremos con el Señor. Anhelemos el momento cuando el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel en esta tierra, sobre poco has perseverado, has hecho para mí, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor, dice Alcorn, se goza en sí mismo, en sus hijos y en su creación. Su gozo es contagioso. Una vez que hemos sido liberados del pecado que nos impide disfrutar del gozo de Dios y del nuestro, entraremos en su gozo. El gozo será el aire que respiramos. El Señor es inagotable, por lo tanto su gozo es inagotable. ¡Qué tremenda diferencia! ¡Qué tremenda diferencia entre lo que padece un pueblo sufriendo bajo reyes malvados, y en particular ese pueblo que va a sufrir bajo el rey más malvado, más amenazante de la historia! Qué diferencia lo que siente un creyente en ese momento y lo que sentirá en el cielo. Contraste tremendo. Y esa es la esperanza. Esa es la certeza. Esa es la realidad que nos espera. A modo de conclusión, me gustaría volver a la pregunta que hicimos al comienzo. Y medio que ya la he respondido a través del sermón, pero ¿por qué es necesario que Dios revele las peores amenazas y maldades antes de describir el reino que tantos esperamos? Bueno, creo que hubo una razón, leyendo varios libros, pero un autor resaltaba la importancia de estos pasajes, especialmente para aquellos que vayan a leer el pasaje cuando estén en medio de ese mismo sufrimiento. Imagínense si el día de mañana uno de nuestros descendientes una persona X está en la tribulación y de alguna manera conoce a Cristo y lee esto y entiende y recibe una claridad sobre lo que está pasando a su alrededor, como lo han sentido aún otros, y no noté los ejemplos, pero cuando nos encontramos viviendo las realidades, las profecías que se dieron anteriormente, cuando estás en esa realidad, estás viviendo esa profecía, tener la claridad del Señor, tener la promesa allí frente a ti, es clave.
nosotros quizás nos sintamos que no tiene tanta implicación para nuestro contexto, pero nuestros descendientes estarán agradecidos al tener esta claridad sobre el fin del hombre de pecado y el fin de toda la maldad. Y la otra razón es la que da como ejemplo Pablo en el pasaje que se leyó hoy en la lectura bíblica, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo escribe sobre este hijo de perdición, este hombre de pecado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice el versículo 7. Interesante. Es verdad que el hombre de pecado ya no ha llegado. O sea, ¿por qué, siendo yo un creyente en el siglo XXI, que tiene la esperanza de que no voy a estar en la gran tribulación porque mi entendimiento bíblico es que voy a ser arrebatado, ¿qué importancia tiene este pasaje para mí? Y Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, le dice que tengan esto en mente, que sepan sobre este hombre, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya hay las primicias entre nosotros de esta hostilidad hacia nuestra fe y nuestro Dios, y debemos estar firmes y perseverar ante aquella maldad que hoy vemos, aunque sea solo una sombra de la maldad del anticristo, de este rey. Que esta esperanza de los siglos, en este reino donde nosotros estaremos con el Mesías y ya no habrá más reinos malvados ni amenazantes, que esta esperanza de los siglos sea la esperanza nuestra y de nuestros hijos hasta que Cristo venga a reinar una vez para siempre. Que esto nos anime, hermanos, a perseverar, porque las realidades son muy claras en este texto. Son realidades eternas. Son realidades supremas, son realidades que a nosotros nos deben dar ánimo en medio de toda la persecución, en medio de toda la dificultad. Si esta mañana estás aquí y no tienes perdón de pecado, no has recibido realmente ese perdón de pecado, esto es increíble pensar, pero tienes el mismo Padre que el anticristo. Tienes el mismo padre que ese cuerno, que ese rey malvado, que va a destrozar la tierra, que va a destrozar a los creyentes. Compartes el mismo padre. Y sos hijo de perdición, y sos hijo de ira, porque estar conectado y a estar viviendo según Satanás, según la maldad de este mundo, lo que te espera es ira. Tu fin es el mismo que el anticristo. Necesitas que Dios te reconcilie y te haga parte del reino de su Hijo amado. Y para eso tienes que reconocer tu pecado. Tienes que arrepentirte de tu pecado, pedirle a Dios que te perdone, que tenga misericordia de ti. Y pedir que con ese perdón, cuando Él te reciba y te hace su hijo, ahora te transfiera al reino de su amado Hijo. Y esta esperanza también sea tuya. Esperanza de vida eterna en vez de muerte eterna. Hermanos, que este mensaje sobre la perseverancia en medio de tanta dificultad, maldad, amenaza, nosotros tengamos en mente la realidad de que un día reinaremos con Cristo. Que esto nos anime, que esto nos exhorte a perseverar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias que nos alimenta, nos nutre. Lo necesitamos, Señor, porque venimos cada día con almas y corazones hambrientos.
Necesitamos meditar en verdades profundas. Y Señor, aún un pasaje como este, que es complejo, distinto a lo que estamos acostumbrados quizás a leer o escuchar en nuestra época, tiene verdades, tiene principios que son claves para nuestra vida cristiana, para que nosotros perseveremos en el Mesías hasta el final. Señor, ayúdanos a vivir según tu reino. Ayúdanos a vivir según Cristo. Ayúdanos a anhelar y desear el reino venidero más que la ciudadanía que tenemos aquí. Ayúdanos a anhelar y tener la esperanza de que algún día nos recibirás, nos darás reinos junto a tu Mesías y que en ese momento enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte. Rogamos que venga ese día, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.